Señor, el presidente de la República pues estuvo en esta semana que pasó, porque esta semana eh, finalizó el mes de febrero y todos los dominicanos, bueno, decía alguien, casi todos, presenciaron el discurso de nuestro señor presidente de rendición de cuentas, que muchos dicen que, ¿verdad?, que no fue una rendición de cuentas, sino ahí hubo muchas cosas, mucho de todo, pero dentro de esa rendición de cuentas surgieron temas que vale la pena analizar, y diríamos que justos, para que esos temas puedan trabajarse, porque diríamos que ya no sabemos. Antes, por ejemplo, teníamos a un doctor Balaguer que nos sentábamos ahí y escuchábamos unas ejecutorias. Ese día ¿verdad? Un toque Eh, de queda. era un toque de queda porque era pasar revista a esa gestión de ejecutoria. En los últimos años esto ha cambiado un poco porque, por ejemplo, dentro de la rendición de cuentas, fíjate que el presidente de la República habla de rendición de cuentas, por ejemplo, como llamar al ministro de Trabajo a que convoque al Comité Nacional de Salario para el tema del aumento de sueldo, que es un tema que quiero que analicemos, Susana, porque definitivamente tú sabes que cuando los temas son de interés del mandatario de la República, de la figura más alta de la República, pues evidentemente estos temas son una orden. Y una orden Sí, para todos, sí, fue una orden, Una orden para Basilio. todos. Fue O en sea, medio del discurso que se le dieron las instrucciones, que se le dio una instrucción pública al ministro de Trabajo para que resuelva ese tema en buen así es. dominicano. Pero que no es una orden al ministro de Trabajo, es una orden a todos los actores. Sí, porque estamos hablando que el aumento es para el sector privado. Es El correcto. aumento es para el sector privado, o sea que todos los empresarios están llamados, se llamaron a que presentaran su propuesta. ¿Tú recuerdas que en este programa, Basilio, cuando surgió, verdad, la noticia del 35% al aumento salarial de un 35%, nosotros dijimos que la estrategia que generalmente utilizan algunos de estos actores es darle larga al asunto? Ya van por la sexta reunión y todavía no se presenta la propuesta. Después del llamado, como tú, ¿verdad?, que eres un hombre que te caracteriza por ser conservador, después del boche público, pues entonces todo el mundo está accionando y ya hay una propuesta, o mejor dicho, una contrapropuesta por el sector empresarial. Sí, definitivamente, porque hay una realidad, Susana, y lo hemos comentado. Hay una inflación, eso nadie lo puede negar, hay una inflación, y evidentemente ante esa realidad inflacionaria, porque las cosas hay que decirlas como son. Fíjate que esta vez tenemos una inflación por encima de lo habitual. O sea, los gobiernos anteriores venían con una ruta de control que de alguna manera permitía sobrevivir bajo el modelo o con la condición salarial que se tenía en ese momento. No era tan presionante. Evidentemente, lo que ha sucedido, por las razones que sean, porque diríamos que el gobierno tiene sus justificaciones, tiene el tema de la pandemia, tiene el tema de la situación entre Rusia y Ucrania. Eso es entendible, o sea, eso se puede discutir, la oposición tiene su punto de vista, pero lo cierto es que hay un deslizamiento con el tema de la inflación y evidentemente hay que colocarle al sector, ¿verdad?, al sector empleado una mayor capacidad para que pueda consumir. En eso no está en discusión. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, Susana? Fíjate
que el tú hacer un análisis, vamos a suponer en el caso del sector sindical, un análisis, suma, resta, la inflación son tanto, por tanto, 35% con eso resolvemos. Pero ese es el sector sindical, ¿verdad? Que no tiene empresa. Que no tiene empresa. Ahora, el sector empresarial, fíjate que ya ellos tabularon su información en esta próxima convocatoria, que será la sexta, que se espera el ministro de Trabajo que no se discuta más. Yo espero que sea una propuesta razonable, que el sector sindical también pueda entenderla como razonable y diríamos el tema quede resuelto en esa reunión. Ahora, hay que... no estoy tan positiva como tú. Esperamos, ¿verdad? Hay que apostar porque como ya hay una instrucción del señor presidente, pues tampoco creo que el pataleo puede surgir unas reuniones adicionales, pero entiendo que la ruta de solución va a estar sobre la mesa. Ahora, es como tú planteas, el sector empresarial lleva una propuesta de equilibrio entre que las empresas puedan sobrevivir, puedan aguantarlo, que el empleado pueda recibir porque recuerda que en este caso, o sea, en estos casos de los aumentos de salario, y ya lo vivimos, Susana, en otros gobiernos pasados. Y en este mismo. Que en vez de generar un efecto positivo, los salarios pueden provocarte una situación complicada con la inflación. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Fíjate que tanto el señor Marrancini, que preside ahora, ¿verdad? El señor Brache, exacto, que presiden estos grupos empresariales, tanto el CONE como la Asociación de Industria, ellos están, diríamos, están de acuerdo y tienen que estar de acuerdo porque nadie puede negar el factor inflacionario y que evidentemente este factor inflacionario pues lo que hace es que limita la capacidad de quienes consumen, que son los empleados, porque la economía se comporta como una ruleta, o sea, como él agarra y tú cobras el salario y va al supermercado, va al colmado, va al almacén, paga el servicio, va al lugar donde disfruta y lo deja ahí y vuelve otra vez y se inserta en la economía. Ahora, si esa ecuación no es bien administrada, bien manejada, pues cuando viene a ver lo que tú recibes es tan caro lo que tú vas a comprar que estás en la misma. Entonces es caerle atrás, porque entonces te convierte una economía hiperinflacionaria y eso entonces es muy dañino, o sea, donde cada vez tú tienes que buscar dinero para caerle atrás a los productos y a los servicios. Entonces, eso es una locura porque eso no da estabilidad. Pero hay un elemento, Susana, y es el siguiente. Fíjate que el sector, la Federación de Comerciantes, por ejemplo, que está levantando la voz por las pymes, y MIPYMES está pidiendo un asiento en el Consejo Nacional de Salario, aunque sea como un miembro especial, ¿verdad? Sí, con voz, pero sin voto. Exacto. ¿Por qué? Porque ciertamente, diríamos, para las grandes industrias, no sería problema el aumento del salario mínimo, Susana. No sería tanto problema. No sería tanto problema, Basilio. Perdona que te interrumpa y te explico por qué. Es que con el aumento, que estamos de acuerdo que es necesario, que es urgente, es que en las empresas se generan situaciones administrativas con el aumento. Porque el aumento es para el salario mínimo. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Lo analizábamos la semana pasada. El aumento es para el salario mínimo. Pero al tú aumentar el salario mínimo, los sueldos que están por encima del mínimo se igualan. Y administrativamente hablando, no puede ser. O sea, yo te decía ahorita que yo no estoy tan positiva como tú con el tema de la negociación, esa sexta reunión. Por lo siguiente, Basilio, es que de entrada el sector dice que no puede con el 35%.
O sea, que él lleva una contrapropuesta. Pero mira, Entonces, mira Susana, que justamente es un tema muy analizable, ese que tú planteas ahí, porque mira, fíjate que las zonas francas tienen su salario especial, sí. ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque ese sector sí, sí opera con un salario mínimo general. O sea, fíjate que esa industria tiene un salario mínimo general, o sea, especial el de ellos. Ujú. Sin embargo, las otras industrias, tú no encuentras tanto salario mínimo de ley en las otras industrias. Ahora, ¿qué pasa? Para ponerte un ejemplo, eh, una cervecera grande, por ejemplo, tú no tienes un tope de salario mínimo, Estás por encima siempre está por del encima salario siempre. mínimo. El problema va a estar en esa pequeña empresa que sí, para ponerte un ejemplo, imagínate que tú tienes una industria de, de tejido, de hacer pantalones, eh, ahí tú vas a encontrar, pero es una pequeña empresa, Ajá. ahí tú vas a encontrar que todo el que está en el salario mínimo. Entonces, hay un nivel de industria que quizás, diríamos, ese grupo del CONE es el que menos, solamente el efecto ahí se va a dar por lo que tú planteas, de que si le tocó que hay una franja de salario mínimo que tengan, aunque sea mínima, al ajustarlo, pues evidentemente Te crea otro le crea movimiento. otro movimiento. Pero a nivel del costo económico del salario mínimo, más que el problema de lo que tú planteas, porque el gran problema lo tienen los otros, que sí son pequeñas empresas y microempresas, Ujú. porque estamos hablando que cualquier empresa de fabricar cualquier cosa, Susana, tiene 10, 20 empleados Y más. y más, ¿verdad? Entonces, y yo creo que por eso el sector de las pymes deben de unificarse para realmente buscar un asiento representativo en la discusión, porque eso sería una ayuda importante, porque fíjate que las grandes industrias, ellos allí están peleando, pero básicamente están peleando por los demás, Ujú. no por ellos, o sea, por su propia condición de que el segmento que tienen de empleados con esa escala salarial a nivel de volúmenes, no, y sobre todo, Susana, porque mira otra cosa, las industrias tienen áreas muy especializadas. Sí. Tienen áreas muy especializadas. O sea, por ejemplo, nosotros que tenemos clientes que fabrican botellas, por ejemplo, botella plástica. Fíjate que todo el que, a menos que no sea el individuo que agarra la botella y la empaca en una funda, pero todo el personal que está en planta tiene un nivel de preparación para manejar la industria. Y ese personal está por encima Del mínimo establecido. del mínimo establecido. O sea, el El tema tema no es tan complejo, sencillo. Basilio, y hay otro elemento que no hemos mencionado. Desde que se habla de un aumento salarial, vuelvo y reitero, merecido, necesario, urgente, ¿verdad? Con todos los elementos que hemos mencionado. Desde que se habla de un aumento salarial general, el que está en la microempresa entiende que es un 35 que le toca. Todo el mundo desarrolla una serie de necesidades válidas y se crean una serie de expectativas, Basilio, que no son sanas desde el punto de vista de la producción. Hay un elemento muy, pero muy importante, y es que los departamentos administrativos, los departamentos de recursos humanos, comienzan esa gran batalla para usted convencer a sus colaboradores de que usted está por encima del aumento que se está anunciando. Ese es otro problema. Ese es otro elemento. En el caso de que estés por encima del aumento. En el caso de que no estés por encima del aumento, ¿verdad? Porque eres una micropymes que a ti no te toca. ¿Y cómo que a ti no te toca si el presidente lo anunció? Exacto. ¿Cómo que a ti no te toca? Entonces aquí viene también otro elemento, Basilio, muy pero muy importante, y es el papel del Ministerio de Trabajo. Es el papel del Ministerio de Trabajo para aclararle al ciudadano común de que no le toca el aumento. Hoy, como yo con hambre, tú me vas a decir que no hay comida y yo estoy viendo comida ahí. Entonces,
son uno de elementos y son muchos factores, pero desgraciadamente no está en nuestras manos que cambien, no está en nuestras manos que cambien. O sea, los aumentos de salario tienen que ser analizados de manera muy, pero muy profunda, pero no tenemos el tiempo. El pueblo está desesperado y el pueblo está esperanzado, producto de ese mismo discurso que los dominicanos y dominicanas vimos. Le doy instrucciones al ministro de Trabajo para que resuelva eso en un buen dominicano. Como tú dices, el sector empresarial poco tiene que alegar, pero por lo que uno conoce, ¿verdad? Por la trayectoria de ese sector, no será el 35%, aunque lleguen a un acuerdo del 34%, pero el 35% no tengo tus esperanzas, no tengo tu nivel de positivismo en relación a esos números. Definitivamente, por eso el sector empresarial tiene su propuesta, una propuesta como ellos la han anunciado, acorde a preservar el sector empresarial, y que pueda de alguna manera lograr algún nivel de satisfacción en el empleado. Y eso definitivamente, Susana, no hay, no hay revés, porque la realidad inflacionaria así lo indica. Y yo diría que lo que aquí hay que aspirar a que esa política de producción que el gobierno debe de implementar y las estrategias para que los sectores puedan dinamizarse, las facilidades. Implementar. Exactamente, puedan, porque por ejemplo hay que buscar mecanismos que los sectores se dinamicen, por ejemplo, los mismos temas de las inversiones de capital. Atraer inversión. Correctamente, para generar empleo, generar mayor desarrollo. Y eso es lo que va realmente a permitir que tengamos un equilibrio en esos sectores, o sea, que los salarios puedan tener más empleo. En la medida que genera más empleo, tiene más consumo. El Estado tiene menos presión, ¿verdad? Porque las ayudas las focaliza a los sectores que debe de focalizarla. Y yo creo que por ahí es que tiene que venir acompañada toda esta, estas discusiones, porque quedarnos en la discusión nada más de mejorar estos elementos, vimos y valoramos, por ejemplo, que en el enfoque que tiene el gobierno, viene con un enfoque de inversión de capital, o sea, vimos ahí ya anuncios donde hay muchos proyectos que ya están en marcha. Eso es positivo porque eso es lo que va a generar una motorización en la economía y va a producir entonces un mayor nivel. La inflación puede ceder y entonces uno puede mejorar la calidad de vida. Definitivamente, así es. Eso es lo que va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Así es, así es. Así que nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento del programa.